Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia. Y quien te habla es tu siervo, tu amigo, tu hermano, Fran Rivero. Sí, en esta ocasión vamos a estrenar un nuevo segmento y lo hemos titulado La Biblioteca. ¿Sí? En este segmento de la biblioteca vamos a mostrar, a explicar, a enseñar diversos artículos que diversos hermanos de diferentes denominaciones hacen respecto a la Biblia, los temas de la Biblia, la redención, la sabiduría, la santificación y un largo etcétera. Sabemos que Dios nos ha capacitado con sabiduría a cada uno de los creyentes para explicar, para exponer los temas desde los más grandes hasta los más minuciosos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y hoy eso es lo que vamos a hacer. Así que te damos la bienvenida a ti, amigo y hermano que nos escuchas. El Señor te bendiga, el Señor te dé la atención, la capacidad para comprender, para estar atento. Y pedimos a Dios en esta hora que te pueda ser útil lo que podamos compartir hoy, que sea de edificación para tu vida, que sea de bendición para tu vida, que pueda llevarte a reflexionar, que pueda llevarte a meditar, que te anime a investigar un poco más, que te anime a leer, que te anime a profundizar, que te anime a buscar la palabra del Señor, la sabiduría del Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Ya en nuestro segmento sobre la Biblia hablamos sobre la formación de los canos, canon antiguo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hablamos sobre la singularidad de la Biblia y un largo etcétera. Muchos diversos temas. Hoy vamos a ver la historia de la Biblia y la centralidad de las buenas nuevas sobre Jesús. La Biblia es una historia, sería la historia de Dios, pero tiene una centralidad. Hay un punto focal de toda la teología bíblica, de toda la historia bíblica. Y ese punto focal, ese meollo, ese punto central, es la centralidad de las buenas nuevas sobre Cristo Jesús. Cristo, ese es el eje central sobre lo cual pivotea toda la escritura. Alrededor de él está todos los temas. Alrededor de él estamos todos nosotros. La iglesia, los creyentes, la cristiandad, el cristianismo, Occidente, nuestro mundo actual pivotea alrededor de lo que Cristo y el cristianismo ha hecho. Al punto de que hoy estamos en el día número 12 del mes 10 del 2025, después de Cristo. Ya han pasado casi 2000 años desde que Cristo partió y aquí estamos esperándolo. Sabemos que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así que hoy, con eso en mente, con esa mente de que Cristo es la centralidad de la Escritura, vamos a ver este artículo que se titula La historia de la Biblia, la centralidad de las buenas nuevas sobre Jesús. En esta ocasión nos va a ayudar nuestro hermano Timothy Keller, ¿sí? Un gran pastor, un muy buen pastor, un hermano que ayudó, aunque él era de una denominación calvinista, él ayudó a muchos hermanos de diversas denominaciones. Verdadero hermano en la fe que partió, lamentablemente hace un año, par de años, muy breve, hace muy poco tiempo partió Timothy Keller, autor de muchos libros y muy conocido dentro del ámbito cristiano o reformado. Muchos libros, buenos recursos y materiales que provinieron de Dios primeramente, claro que sí, pero también de la mano, del esfuerzo, del intelecto de nuestro hermano Timothy Keller, que hoy muy seguramente descansa y goza delante de la presencia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Él comienza diciendo, en Tras la Virtud, un libro de Alasdair MacIntyre, ilustra bien que las historias son necesarias si queremos asignarle un significado a algo. Las historias son necesarias para tener un contexto de lo que estamos hablando o pensando. Se imagina este autor, Alasdair, se imagina a sí mismo de pie en una parada de autobús, cuando un joven al que no conoce se acerca a él y le señala. El nombre del pato salvaje común es Histrionicus histrionicus histrionicus. Sabe lo que transmite la frase de manera literal, pero no tiene la menor idea de lo que quieren decir la frase y la acción del joven. O sea, lo que está ilustrando aquí, algo que suceda sin un contexto nos deja divagando, nos deja confundidos.
¿Por qué? Estamos hablando de la historia de la Biblia y eso es lo que quiere ilustrar. Así que las cosas necesitan un contexto para poder ser entendibles, ¿no? La única forma de entender esto que está sucediendo es estar al tanto de la historia donde encaja el incidente. O sea, porque este chico se me acerca a mí y me dice que el pato salvaje tiene un nombre en latín que se llama Histrionicus. ¿Qué pasa? ¿Acaso yo le pregunté? No lo conozco, no sé quién es este niño. ¿Por qué se me acerca y me dice eso? ¿Verdad? Entonces, él dice, todas las cosas deben encajar dentro de un contexto para que puedan ser entendibles. Todo, y eso sucede, ¿no? A veces vemos en las novelas que pasa alguna escena y los actores dicen, no es lo que parece. O sea, aunque el contexto esté marcando algo, en realidad el acto no es lo que parece. Y muchas veces sucede así cuando leemos algo, cuando estudiamos, ¿no? La escritura. Leemos algún pasaje y ¿será que está diciendo esto? Pero no es lo que parece. O tomamos un pasaje y lo sacamos de contexto para enseñar cualquier cosa, pero realmente no es lo que está diciendo. Entonces el contexto, la historia, el trasfondo, el background, todo eso es necesario. Tal vez, por desgracia, sigue diciendo el autor, el joven padezca una enfermedad mental. Este triste detalle lo explicaría todo. Y si alguien se hubiera acercado ayer al muchacho en la biblioteca y le hubiera preguntado el nombre en latín del pato salvaje, y hoy el joven ha confundido al hombre de la parada del autobús con aquella persona de la biblioteca, eso explicaría mucho. Este relato trivial también sería una buena explicación. O quizás el joven sea un espía extranjero que espera porque tiene una cita concertada y pronuncia el santo y seña mal escogido que lo identificaría ante su contacto. Esta insólita reseña también daría sentido al incidente, pero sin una historia no hay significado. Entonces, si vamos a hablar de la centralidad de Jesús, o sea, imagínense que no hubiera ningún tipo de trasfondo sobre Jesús. Que Jesús hubiese aparecido hace 2000 años atrás en Palestina. ¿Y él quién es? No, que yo soy el Hijo de Dios. Pero, ¿Hijo de qué Dios? ¿De qué estás hablando? Esto es lo que quiere apuntar Timothy Keller usando esta historia. El título de este artículo incluye admitir algo sumamente importante. La Biblia no es un mero surtido de historias y materiales. En conjunto, encierra una narrativa magistral. La Biblia tiene un argumento y eso lo recalcamos mucho en los segmentos anteriores respecto al tema de la Biblia. La Biblia tiene un argumento completo, magistral, lineal, que no se contradice. Y como lo dijimos anteriormente, escrito a lo largo de casi 16 siglos, y aún así no se contradice. Escrito por los más diversos autores, estados de ánimo, estados sociales se podría decir, pero sigue una línea argumentativa. Entonces la Biblia no es un mero surtido de historias y materiales. En conjunto encierra una narrativa espectacular. Con esto no afirmo en absoluto que se escribiera como una novela, con una línea argumental ajustada y sencilla. Contiene muchas historias individuales y numeroso material no narrativo. Pero, así como J.R.R. Tolkien produjo miles de páginas de narrativa, poesía, artículos, mapas y hasta léxicos durante el transcurso de décadas, con el fin de contar una magnífica historia, Dios, el autor de cada parte de la Biblia, también narró un relato global sobre el mundo real que él creó. Todas las partes están relacionadas con un argumento básico y esto da sentido a todos los fragmentos. O sea, las historias de la Biblia, los pasajes de la Biblia, todo está interconectado, se podría decir. Todo está interrelacionado. No son historias desprendidas, divorciadas la una de la otra, no. Todas están relacionadas y todas llevan una coherencia. Y esto es algo realmente impresionante. No es algo que se dé sencillamente porque algunos autores se pongan de acuerdo, sabiendo más lo que hemos dicho, que el lapso donde se escribió la Biblia completamente fue de alrededor de 1600 años. Entonces, ¿cómo pudieron ponerse en mutuo acuerdo, por decirle de alguna manera, Josué y Juan el apóstol para escribir Josué su libro y Juan el apóstol a escribir el Apocalipsis? Imposible. Sin embargo, no se contradicen. Al parecer se entendieron en todo, a pesar de no haberse conocido. Y eso es algo increíble, realmente increíble. Todas las partes, dice,
están relacionadas con un argumento básico y esto da sentido a todos los fragmentos. La Biblia comienza con la creación divina de un mundo muy bueno, dice Dios en Génesis 3:31, sin la corrupción, la decadencia y la muerte que ahora lo dominan todo, incluso el mundo, ¿verdad? Romanos 8:20-21. En este mundo colocó a los seres humanos como obra maestra, hechos a su imagen, para reflejar su propia gloria. Génesis 1:27. Fuimos hechos para adorar y servir a Dios y amar a los demás. De haber elegido vivir así, habríamos disfrutado de una existencia completamente feliz y de un mundo perfecto. Eso habría sucedido si no hubiésemos desobedecido junto con Adán. Eso es lo que sucede. Ok, y sigue diciendo, de haber elegido vivir así, habríamos disfrutado de una existencia completamente feliz y de un mundo perfecto. No obstante, preferimos que Dios nos sirviera mientras hacíamos lo que queríamos, porque convertimos nuestra propia voluntad en la medida soberana de todas las cosas. Dios es el soberano, quien gobierna, quien reina sobre toda la creación. Eso es así. Dios es el creador, el autor y consumador de todas las cosas, no solamente de la fe, como lo diría Hebreos. Dios es el autor y consumador de todas las cosas. Todas las cosas han sido hechas por Él, en Él y para Él. Así que todas las cosas dependen, somos contingentes. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Incluso aquellos hermanos, personas, amigos que no creen en Dios, dependen de Dios para su existencia. Y eso es algo supremamente maravilloso, ¿verdad? Entonces, en lugar de obedecer, Adán y Eva prefirieron hacer de Dios su servidor. Y eso es algo increíble. En lugar de vivir para Dios y amar a nuestro prójimo, nos apartamos para llevar vidas centradas en nosotros mismos. Esa es una de las grandes derrotas del género humano. La egolatría, el egoísmo. Siempre vivir pensando para nosotros mismos. No nos interesa a nadie más. Hoy en día incluso es muy promovido el hecho de que las personas se alejen de sus familiares porque no las apoyaron en ciertas cosas, porque no le dieron el visto bueno en todo lo que querían. Entonces, si alguien no me apoya en todo lo que yo quiero, simplemente me olvido de él. Y así nos hemos vuelto. Pero, rectificando lo que acabo de decir, así hemos sido desde el principio. Así hemos sido desde el principio. Egoístas, pensamos solo en nosotros mismos. No nos interesa lo que Dios quiera o demande de nosotros. Nos importamos nosotros mismos. Mi vientre es mi Dios. Mis deseos son mi meta. Lo que yo quiero es lo único que importa. Y eso es lo que pensamos nosotros. Y esa es la gran promoción de esta sociedad actual en la que vivimos. Lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú crees, eso es lo que importa. La verdad no importa. Lo que sea bueno para la sociedad no importa. Busca simplemente tu bien propio, tu bien personal. Algo profundamente egoísta y que debemos tener en cuenta a la hora de vivir nuestra vida cristiana. Nosotros, amados hermanos y amigos que nos escuchan. El egoísmo es algo totalmente tenebroso y que nos aleja de la sana piedad, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de vivir para Dios y amar a nuestro prójimo, nos apartamos para llevar vidas centradas en nosotros mismos. Génesis 3, 1-7, donde habla de la caída del hombre. Mira la fruta. La fruta se ve bien. Y además de eso, también serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oye, sí, que Dios lo prohibió, pero no importa. La recompensa es mucho mayor. Él lo prohibió, está bien, dijo la serpiente. Pero tú vas a ser como Dios. Haz el esfuerzo, arriésgate un poco, ¿no? Abre la mente, como se dice ahora. Abre tu mente, déjate llevar un poco y disfruta. ¿Qué puede pasar? ¿Qué de malo puede pasar? No creo que vayas a morir. No creo que si desobedeces a Dios vaya a ser tan malo. Necesitas simplemente abrir tu mente y dejarte llevar. Cómela. Al punto te puede hacer igual que Dios. O sea, la vas a pasar bien. Y eso es algo evidentemente que trajo el mal a la raza humana. Al haberse roto nuestra relación con Dios, todos los demás vínculos, esto es algo interesantísimo. Cuando nosotros nos separamos de Dios,
cuando nosotros rompemos con Dios. Lo que queda es que también empezamos a romper con todo el mundo. Y más que con todo el mundo, rompemos con nosotros mismos. Dejamos de ser lo que deberíamos estar haciendo. El propósito, nosotros hemos sido creados con un propósito. Y eso es algo innegable. Tenemos un propósito como seres humanos. Entonces, al haberse roto nuestra relación con Dios, de ahí se rompen los demás vínculos también, con los seres humanos, con nosotros mismos y con el mundo creado. También están truncados esas relaciones. Todo se ha podrido, marchitado, ¿sí? Entonces, Génesis 3, 8 al 10 lo muestra. El resultado es decadencia y fracaso espiritual, también psicológico, social y físico, ¿sí? El Señor le dijo a Abraham, y en el texto hebreo se lee de esa manera: el día que del árbol comieres, muriendo moriréis. Morirás ciertamente, pero comenzarás a morir. Muriendo. Y ahí se da una muerte espiritual. La muerte espiritual se debe entender en el sentido del alejamiento, la separación de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte física, estamos entendiendo de que el cuerpo físico se ha separado de su parte inmaterial. Y todos nosotros, a menos que seamos unos físicos o científicos materialistas, naturalistas, daremos por cierto el hecho de que tenemos una parte inmaterial. Los seres humanos no somos solo una máquina de carne, también tenemos una parte inmaterial. Aquello que llamamos conciencia, aquello donde reside el amor, los sentimientos, la pasión, el odio, el rencor. Allí. Eso no puede ser producto de lo material, de reacciones químicas, no. Eso está habitando en el alma del hombre, del ser humano. En el alma, en el espíritu, a veces se usa intercambiablemente. Entonces, el resultado de esta ruptura con nuestra relación con Dios, el resultado es fracaso espiritual, psicológico, social y físico. Las cosas se desmoronan. El centro no las puede sostener. Sobre el mundo anda suelta una mera anarquía. Eso lo dijo William Butler Yeats, The Second Coming, la segunda venida, que describe el mundo actual bajo el pecado. Así es el mundo actual. Las cosas se desmoronan, el centro no las puede sostener. Sobre el mundo anda suelta una mera anarquía. Ese es nuestro mundo hoy día, lamentablemente. En el siglo pasado quizás fuimos muy optimistas y pensamos a inicio del siglo, bueno, los filósofos decían, Dios ha muerto. Ya no tenemos esa bendita vocecita ahí diciéndonos, no, que Dios nos está mirando. No, ya nos hemos librado de él, decía Nietzsche. Ya nos hemos librado, ya Dios ha muerto, la gente lo ha matado, la cultura, la sociedad. Ya no tenemos que dar cuenta de nuestras acciones morales. La sociedad está avanzando, la ciencia está avanzando. Estamos mejorando como sociedad. El mundo va a ser un lugar mejor sin Dios. Pero al siglo pasado le bastaron apenas 17 años para que empezara la Primera Guerra Mundial. Guerra Mundial que duró cierto tiempo, un año y tanto, se acaba. Llegan los tratados de Versalles con Alemania. Bueno, al parecer todo quedó en orden, pero no. Los políticos sabían que era simplemente una pausa para reajustarse, para rearmarse nuevamente. Y una vez, en la década de los 40, comenzar nuevamente la Segunda Guerra Mundial. En el siglo pasado, junto con Pol Pot en Camboya, lo que fue Mao Zedong también en China, la China comunista, se dice que en el siglo pasado murieron al menos 100 millones de personas. Hablando únicamente entre las dos guerras y estos regímenes totalitarios como el de Pol Pot en Camboya o Mao Zedong en China, tenemos un total de 100 millones de personas, titulado como el siglo más sangriento de la historia humana, de la historia conocida, deberíamos decir, para ser más sinceros, ¿no? De lo que conocemos de nuestra historia humana, el siglo pasado, la década o el siglo de los 1900, fue el siglo más sangriento de la historia humana. ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está
ese sentimiento de que todo va a estar bien porque ya Dios no está. No. El siglo pasado mostró que al quitar a Dios, como dijo Dostoyevsky, el poeta y escritor ruso, si Dios no existe, todo está permitido. El Escuadrón 731 de Japón, que hizo pruebas, testeos, exámenes, ensayos en cuerpos humanos diversas índoles y calañas, es una muestra de la maldad que el corazón humano puede alcanzar. Cuando quita a Dios de su conciencia, cuando dice no hay Dios, no me interesa saber de Dios, yo quiero liberarme, yo quiero vivir, ese Dios no existe, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Cuando quitamos a Dios de la escena, lo que queda es fracaso espiritual, fracaso psicológico, fracaso social y físico. Sobre el mundo anda suelta una mera anarquía. William Butter. ¿Cómo respondió Dios? ¿Con ira hacia la raza humana o con amor? ¿Con qué respondió Dios después que nos viera en esta situación? Después que cayéramos miserablemente en el Edén. Y de ahí en adelante, caída tras caída, no nos hemos podido levantar. ¿Cómo respondió Dios? La respuesta es con ambas. Dios ha respondido con justicia, Romanos 1:18, pero también con amor, Juan 3:16. Dios insiste en la verdad, exige que hagamos lo correcto y amenaza con castigar toda desobediencia y maldad. Dios no puede pasar eso por alto. Dios es un Dios justo. Dios debe castigar el pecado, la maldad, el pecador. Lo debe hacer. Ninguno de nosotros celebraría, aplaudiría a un juez que delante de un homicida lo que haga es decir, ay, yo te amo, te absuelvo de tus culpas, vete, eres libre. A nadie se le pasaría por la cabeza hacer eso. Aquel que ha pecado, dice Dios en el Éxodo 20, no tendrá de ninguna manera por inocente al pecador. Sin embargo, este Dios que da esta declaración tan fuerte y de temer, es el mismo Dios que dice, sin embargo, yo hago misericordia a millares. Es un Dios que ama la justicia, pero también que ama hacer misericordia. Y bendito sea Dios por ser como es. Porque si no, hermanos, amigos que nos escuchan, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Entonces Dios insiste en la verdad. Dios nunca va a rebajar su estándar moral, su estándar de exigencia. No, nosotros nos debemos conformar a ese estándar. No Dios a nosotros. ¿Qué nos estamos creyendo? Dios no va a rebajar sus exigencias morales. Él es santo, Él es perfecto. Él nunca va a ser menos santo o menos perfecto. Entonces, Dios amenaza, claro que sí, con corregir y castigar toda desobediencia y maldad. No obstante, Él busca a la raza humana con amor y declara su intención de salvar y de no permitir que todos perezcan en su pecado. Dios nos pudo dejar, o Dios pudo simplemente acabar con todos nosotros. Pero desde Noé, Dios dijo, bueno, voy a darle otra oportunidad como raza y no los voy a destruir del todo. Dejaré a 8 personas, como lo dice las cartas de Pedro, por las cuales se reiniciará el ciclo de sociedad, de humanidad. Por amor a ellos, por amor a su nombre, por amor a su criatura. El Señor llama a un pueblo para sí con el fin de crear una nueva sociedad humana. Un pueblo que conoce su carácter santo y su ley, su amor y su gracia. Esta comunidad se inició como una familia extendida, Génesis 12, 1 al 8, de la que Dios crearía una nación entera, el pueblo de Israel, a quien Él liberaría de la esclavitud y establecería bajo Moisés. Dios se enfocó, Dios redujo el radio y se enfocó en una nación. Esta nación, que serían los descendientes de su amigo Abraham, como él mismo lo llama en los profetas. Abraham fue amigo de Dios, porque fue un hombre obediente, porque fue un hombre con pecados, errores como nosotros. Claro que sí, Dios conoce nuestra calidad, Dios conoce nuestro estado, Dios conoce cuán débiles somos, cuán frecuentemente pecamos y caemos. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Sin embargo, Dios dijo de Abraham, este hombre fue mi amigo. Y le dice en Génesis 17,
versículo 1 y 2, les dice: camina delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí, Abraham, con un corazón perfecto, con un corazón que me obedece y que me teme. Y yo haré de ti esto, una gran nación. Y de ti, de tus lomos, saldrán reyes y gobernadores. Y en tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Este es el gran Dios que tenemos. A Dios nadie le puede frustrar los planes. Algunos le llaman la teodicea. En teología se le llama así. La teodicea, lo que explica el problema del mal. Algunos simplemente dicen: bueno, Dios había determinado todo esto para mostrar su justicia y su misericordia, ambas cosas. La justicia en el pecador, su misericordia con los salvos. Es así de sencillo. Yo creo que Dios le ha dado la libertad al hombre de elegir, actuar libremente, sin que esto, hermanos, reitero, sin que esto pueda ser, por favor, ¿a quién se le puede ocurrir? Pueda estorbar, obstaculizar, detener, fracasar, hacer fracasar los planes de Dios. Nadie puede hacerlo. Siendo Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabiéndolo todo, pudiendo hacerlo todo, estando en todo, Dios no se puede ver frustrado por seres finitos, limitados, pequeños, temporales, como lo somos nosotros los seres humanos. Dios puede dar libre albedrío verdadero al hombre, y sin embargo, y aún así, incluso así, a pesar de eso, por encima de eso, llevar a cabo sus planes. No hay ningún problema para Dios. Eso no le causa ningún problema a Dios, amados hermanos. Eso es mentira. Ustedes tienen que entender eso. Dios está por encima de todos nosotros. Nosotros necesitamos de Él profundamente. Pero Él de nosotros no. Incluso las decisiones malas, buenas que tomemos, todas las va a utilizar para su gloria. Todas las va a utilizar para llevar a buen puerto sus planes. Y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Hay que ser muy insensato para pensar, pretender siquiera que podemos estorbar a Dios, que podemos derrotar al cristianismo, que yo soy un ateo muy influyente y voy a hacer que toda Europa deje de creer en Cristo. Bueno, quizá el castigo contra eso sea que Europa misma está siendo llenada, consumida, plagada por el Islam. Una religión verdaderamente terrible. Pero bueno, no nos alejemos mucho del tema ni nos vayamos con otras vertientes, ¿no? Dios quería ser una nación entera de ese pueblo, el pueblo de Israel, y a quien Él liberaría de la esclavitud y establecería bajo Moisés. Con este pueblo Dios hizo un pacto en el cual prometió ser su Dios amoroso, y ellos prometieron ser su pueblo fiel. Estas fueron las promesas. Dios prometió ser fiel, hacer misericordia a millares, estar con ellos, echar de delante de ellos a los enemigos, al amorreo, al fereceo, al eteo, a todos. Sin embargo, una vez más, falló el pueblo de Israel. Pero también podría llamarse pueblo de Venezuela, pueblo de Colombia, pueblo de Italia. Podría llamarse como sea, ¿no? Pueblo de Estados Unidos, pueblo de Alemania. Y miren qué tristeza, ¿no? Mencionar estos pueblos. Mencionar una nación tan evangélica como lo es Colombia. Mencionar una nación que fue precursora de la reforma como lo fue Alemania. Mencionar una nación como Italia, que fue donde estuvo una de las iglesias más fuertes en los primeros siglos, la iglesia de Roma, pero que hoy es una sinagoga de Satanás. Lamentablemente, y con toda lástima lo digo, no lo decimos con jactancia, pero creemos que Roma, al igual que muchas denominaciones y facciones del cristianismo, se han pervertido. Esto es un mensaje que, bueno, a nunca acabar, ¿no? Y siempre se dice, se han pervertido. Ha pasado en todos los siglos de la iglesia. Pero es lamentable que una sede como lo fue la romana, tan fuerte, tan admirada en su tiempo, como hoy lo fue, o quizá lo fue en su inicio también, Jerusalén, la primera gran iglesia. Hoy hablamos de Tel Aviv y es la capital gay del Mediterráneo. Es tristísimo, es muy, muy triste. No lo decimos con jactancia, no, lo decimos con dolor, lo decimos con tristeza en nuestras almas.
Entonces ellos prometieron ser su pueblo fiel. Eso prometió Israel. Eso prometemos nosotros a Dios. Pero la historia de esta relación de pacto es de fracaso casi constante. Porque el pueblo no fue aquello que Dios le había llamado a ser. Dios nos llama a ser. Esta gente, por causa de Abraham, Isaac y Jacob, eran el pueblo de Dios. Pero ellos no se comportaron como el pueblo de Dios. Todas las historias contienen tensión argumental y en la mayoría de los relatos apasionantes es intensa. Procede del choque de fuerzas, al parecer insoluble, en la lucha por restaurar las cosas. Y aquí podemos ver por qué la Biblia es en realidad una historia. A lo largo de los primeros 2/3, la parte que llamamos Antiguo Testamento, la narrativa avanza mediante un problema cada vez más urgente y al parecer irresoluble. Dios es un Dios de santidad y que por tanto se opone de manera implacable, amados hermanos. Dios se opone de manera implacable al mal. Dios no puede alcahuetear, Dios no puede sinvergüenciar el mal, hermanos. Por eso el que dice que está en Él, el que dice que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Esto es algo no negociable. Y Dios no lo negoció con Israel porque fueran hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. Las mismas palabras de Juan el Bautista dijo: no vengan a decir ustedes que tenemos a Abraham por padre, porque aún de estas piedras puede levantar Dios hijos a Abraham. Dios puede levantar hijos a Abraham incluso de las piedras. A mí no me vengan a decir, dijo Juan el Bautista, que ustedes son descendientes de Abraham. No importa. El mismo Jesús les dijo: si ustedes fuesen descendientes de Abraham, aquel que yo llame amigo, harían las obras que él hizo. Obedecerían, serían fieles, tendrían fe, serían obedientes, serían mansos, humildes, como Abraham lo fue. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, él, y no lo vamos a decir, ¿verdad? Pero ya todos sabemos qué es lo que sigue. Entonces, esto es lo que muestra: Dios es un Dios implacable frente al mal, a la injusticia y a lo que está mal. Aunque a pesar de todo sigue siendo un Dios de amor infinito. Y esta es la gran esperanza, la gran prerrogativa que tenemos nosotros, sin ser nuestra propiamente. Tenemos una prerrogativa indirecta porque Dios es tan perfecto, tan bueno, tan amoroso, que por esas perfecciones de sus atributos, de su ser, de su gran infinito amor, si Dios es amor y Él es infinito, su amor es infinito. Por ser Él como es que nosotros podemos estar donde estamos todavía. Porque sus misericordias se renuevan cada mañana, dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Es que aún no hemos sido consumidos. Jeremías sabía muy bien que es para que Dios hubiera consumido en su totalidad al pueblo de Israel cuando permitió que los babilonios los saquearan, se los llevaran cautivos. Dios lo podía hacer, estaba en todo el derecho. Ellos habían quebrantado el pacto una y otra vez. No podían exigir ningún tipo de cláusula o de artículo del pacto. Es que Dios, tú dijiste aquí que tú nos ibas a ayudar delante de nuestros enemigos. No, eso es mentira. Ustedes lo han invalidado. Desde que andaban en el desierto, divagaron 40 años en vuestros corazones, como lo dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Entra en una relación con un pueblo fatalmente egoísta. Este Dios de amor infinito entra en una relación con un pueblo fatalmente egoísta. ¿Hará caer sobre ellos la maldición que Él anuncia sobre el pecado y aniquilará a su pueblo, o optará por perdonarlo y amar a su pueblo al margen de su transgresión? A pesar de su transgresión, a pesar de su maldad, de su falta de fe, de su egoísmo, de su idolatría, de su mentira. Si se decanta por lo uno o por lo otro, el pecado y el mal ganan, pero parece imposible hacer cosas a la vez. La relación que estableció con su pueblo era condicional, de modo que el fallo se castigara, o incondicional, para que el pacto se mantuviera a pesar del fracaso del pueblo. Eso es una gran pregunta. Una vez más, la respuesta es ambas cosas. Este Dios es un Dios tan santo, tan perfecto, tan amoroso, tan bueno, tan condescendiente, diría yo.
porque Él sabe, como lo dijo en Génesis capítulo 6, ahora no contenderá más mi espíritu con el hombre. Pues, ¿qué es el hombre? El hombre es polvo. A lo más serán sus días 70 años. Dios sabe que somos polvo, que somos como la hierba que sale en la mañana y por la tarde es arrasada por el calor, por el sol. Así somos, así son nuestras vidas. Y Dios, teniendo en cuenta esa perspectiva divina que solamente Él puede tener, es paciente con los vasos de ira. Nos soporta muchas veces. Muchas veces somos vasos de ira. Y Dios, en lugar de castigarnos y derramar su ira sobre nosotros, tiene paciencia y dice un poco más. ¿Quieren algún ejemplo? No sé, miren alrededor. Miren alrededor. Miremos algunos líderes políticos. Miremos algunas personas de la educación, de la medicina. Miremos. Esas personas son altos empresarios del mundo. Miremos. A ver si es que ellos merecen la misericordia de Dios. ¿O es que Dios debería haberlos castigado ya desde hace mucho? Sin embargo, este Dios es un Dios tan perdonador, tan pero tan perdonador, que aquí permanecemos gracias a eso. Este desenlace permanece en gran medida oculto para el lector a lo largo del Antiguo Testamento, aunque Isaías está cerca de revelarlo. El Dios o el Rey glorioso que derrama el juicio de Dios en la primera parte de Isaías también es el siervo sufriente que carga con el juicio divino en la segunda parte. Es Jesús y en el Nuevo Testamento Jesucristo, el Hijo de Dios, viene como nuestro sustituto, lleva la existencia que nosotros deberíamos haber vivido y padece en nuestro lugar la muerte que nosotros deberíamos haber experimentado. Dios en Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo, teniendo gran paciencia de nosotros, de nuestros pecados, debilidades, transgresiones, iniquidades, maldades, inmundicias. Dios tuvo paciencia de nosotros y ideó un plan desde siempre, un plan eterno, para que en Cristo, todo aquel que crea en Él, en Cristo, en Él, todo aquel que cree tenga vida eterna y no perezca. Todo aquel que crea en Jesucristo tiene vida eterna y no perece. Ha pasado de muerte a vida. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos tú y yo, amigo. Hasta que un día, por la luz preciosa, gloriosa y divina del Evangelio, fueron iluminados nuestros ojos y pudimos acercarnos a Cristo. Claro, le amamos porque Él nos amó primero. Nos acercamos porque Él se acercó primero. Dios habita en luz inaccesible. Él debía acercarse, si no, nunca habríamos podido llegar a Él. Eso es algo evidente. Al vivir una vida perfecta, Cristo Jesús logra la bendición de Dios por la obediencia. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Cuando creemos en Él, recibe el castigo que nosotros merecemos y nosotros obtenemos la vida eterna como un regalo. Segunda de Corintios 5, 21. Él actúa así no solo para perdonar nuestra culpa, sino también para librarnos finalmente de todo pecado y darnos cuerpos nuevos y gloriosos, y hasta un mundo perfecto y renovado. El sacrificio de Cristo no solamente nos perdona nuestros pecados. Este sacrificio es el que hace accesible, realmente accesible para todo pecador, poder ser partícipe de la naturaleza divina, de los dones divinos, de la vida divina. Ser participantes de la vida eterna, gozar de las bendiciones de Cristo, las bendiciones que Cristo ganó estando en esta tierra en carne, por su infinita, perfecta y preciosa obediencia, nos son dadas a nosotros por Él, gracias a Él.
Nosotros que fuimos pecadores, somos hechos bendición por Cristo. Y Cristo fue hecho maldición porque escrito está en la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, por Cristo y solamente por Él, como lo gritaría la Reforma, solo Cristo, es que tenemos acceso al Padre, acceso a la vida eterna. Y es algo que deberíamos agradecer constantemente, mis hermanos, constantemente, de que por Cristo, gratuitamente, no una gracia falsa, una gracia gratuita, en el sentido de que no tenga ningún valor. No, es una gracia invaluable, eterna, que a Cristo le costó un eterno valor. Pero a nosotros se nos ha dado gratuitamente para que por la fe podamos ser partícipes de ella. Entonces, Él actúa no solamente para perdonarnos los pecados, esa vida perfecta, esa bendición que recibió, ese castigo que recibió, no solo es para quitarnos el pecado de encima, sino incluso para darnos unos cuerpos gloriosos, cuerpos resucitados gloriosos, y hasta un mundo perfecto y renovado, como lo dice Romanos 8, 18 al 30. Las historias mejores y más fascinantes tienen desenlaces sumamente importantes, amados hermanos, asombrosos e inesperados. Siendo este el caso, nunca ha habido una historia más extraordinaria que esta. La apuesta es cósmica. Está en juego el destino de todos y de todo. Y de todo, como lo diría aquel gran pensador, escritor del siglo XX, C.S. Lewis. Él dijo, si Cristo resucitó, el cristianismo tiene todo el valor, toda la importancia. Así lo dijo ese hermano de aquella época, un gran y notable escritor. El cristianismo tiene total importancia, total, no un poquito, total importancia. No ha habido una historia más extraordinaria que esta. Y la apuesta, como lo diría Blaise Pascal, si creemos en Cristo y no existe Dios, no perdemos nada. Pero si no creo en Cristo y existe Dios, perdemos todo. Así que, simplemente por apuesta, diría Blaise Pascal, es mejor creer en Cristo. Obvio, no estoy dando ningún tipo de lugar a las dudas. Es simplemente una manera argumentativa que usó este matemático del siglo XIX, si mal no me equivoco. Se llama así famosamente la apuesta de Pascal. Él dijo, si yo creo en Cristo y Dios no existe, tanto el ateo como yo, no pasa nada. No se pierde nada. Dios no existe. Bueno, ahí morimos, ahí quedó todo. Pero si yo creo en Cristo, si yo creo en Dios, y Dios existe, entonces yo gano todo y el ateo pierde todo. ¿Sí lo ven? Si no existe, si Cristo nos resucitó, no importa. No perdemos nada. Pero si Cristo resucitó, entonces la apuesta, como dice aquí el artículo, es una apuesta cósmica. Está en juego el destino de todos y de todo. Parece imposible que Dios pueda ser fiel a sí mismo, totalmente bueno y amoroso, del todo recto y justo, y aún así nos salve. Parece imposible que, después de todo lo que hemos hecho, pueda haber esperanza. A las personas esto les martilla la cabeza y dicen, ¿cómo Dios no puede perdonar? Los musulmanes esto le aterra, ¿no? ¿Cómo otro me puede perdonar a mí? No, yo me tengo que ganar la salvación. Este es un Dios infinitamente sabio, infinitamente amoroso, infinitamente poderoso. Y ha ideado un plan en el cual Él no es injusto perdonando al pecador. Y un plan donde Él puede ser justo justificando al pecador. De manera que en Cristo se castiga la maldad. Y se imprime. Cuando Cristo derramaba su sangre, derramaba justicia para todos aquellos que creímos en Él. Que creyeron, que hemos creído y que creerán hasta el día de su regreso. Ese valor de ese sacrificio dado en la cruz es un valor que nuestra mente finita no alcanza a comprender. De manera que tiene la capacidad, la potencialidad de cubrir los pecados de todos y Dios seguir siendo justo, porque en Cristo se castigó el pecado.
Esa es una gran historia. Pero la victoria se logra a través del sacrificio infinito de un hombre en la cruz, donde Dios castiga el pecado por completo y a la vez que provee salvación gratuita, donde se le revela como justo y justificador de aquellos que creen. Romanos 3:26. Jesús permanece como protagonista supremo, el héroe de héroes. Al ser la línea argumental básica de la Biblia, la tensión entre la justicia de Dios y su gracia, y al resolverse todo en la persona y en la obra de Jesús, pudo decirle a sus seguidores después de la resurrección que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas y los salmos, trata en realidad sobre él. Todo se cumplía en él. Eso se encuentra en Lucas 24:44. También Lucas 24:27 al 45. Pablo afirma que todas las promesas de Dios a lo largo de la Escritura solo encuentran su cumplimiento en Cristo. 2 Corintios 1:20. De modo que todo en la Biblia, todos sus temas y patrones y las imágenes principales, los personajes más importantes, apuntan a Jesús. Amados hermanos, esto es una historia real. Todo esto ha sucedido realmente ante nuestras narices. Y vean que es cosa maravillosa. Sin embargo, nosotros estamos pensando en los pajaritos en el aire antes de mirar esta historia gloriosa y acercarnos a Cristo confiados y decirle: Señor, yo admito mi gran y terrible pecado. Perdóname. Dame, otórgame tú. Sé propicio a mí, como dijo el publicano. Sé propicio a mí, dame vida eterna. Solo tú lo puedes hacer. Sálvame, rescátame. Deberías hacerlo ahora, tú que escuchas. Pedirle al Señor: sálvame. Sálvame de mi pecado, de mi maldad. Rescátame de mi injusticia. La Biblia no es, pues, como las fábulas de Esopo, una colección de historias de ficción que, en el caso de la Biblia, nos proporciona un conocimiento profundo de cómo encontrar a Dios y vivir de la forma correcta. En lugar de ello, es a la vez una historia real y un relato unificado sobre cómo vino Dios a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo, quien vivió y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos por gracia, por medio de la fe, y vivir con Él y para Él, para siempre, en un mundo reconstruido, regenerado, renovado. La ciudad jardín de Dios, Apocalipsis 21 y 22. A partir de este argumento básico emergen profundas percepciones, principios y directrices sobre cómo vivir. Pero la Biblia no trata principalmente sobre nosotros y cómo deberíamos actuar. Ante todo, trata sobre Jesús y lo que Él ha hecho. La Biblia es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Todo es de Él. La palabra de Dios, la revelación de Dios, la historia de Dios, la centralidad de Dios en todo esto. Esta es la historia más grande jamás contada, no solo por su alta importancia y la maravilla ilimitada de su desenlace, sino también por su poder transformador. Qué diferente es la historia de la Biblia de aquella dominante que se narra hoy en el mundo occidental. Que somos accidentes, que estamos aquí sin otro propósito que el que podamos crear para nosotros mismos. Un existencialismo vacío, viviendo en un mundo marcado por un principio operativo, la supervivencia del fuerte sobre el débil, como lo diría Darwin, ¿no? Así como la respuesta de MacIntyre al accidente en la parada del bus queda determinada por completo por lo que él pueda descubrir como tema del relato. Nuestra respuesta al sufrimiento, a la muerte, al sexo, al dinero y al poder quedará profundamente condicionada por nuestra comprensión y fe en lo que la Biblia relata sobre Jesús o nuestra falta de ellas. Esto fue todo, amados hermanos. La historia de la Biblia, la centralidad de Jesús en las buenas nuevas. Todo gira en torno a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el eje central de la Escritura. Él es el eje central de la historia.
Él es el eje central de todo lo creado. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu programa Discipulado de Gracia.